Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar que ya es el número 15 de esta iniciativa que hemos tenido desde el Colegio de Geólogos para amenizar o para instruir las tardes de los colegiados desde el periodo de confinamiento. El título en esta ocasión es Desde el epicentro, experiencia de un geólogo en el terremoto de Ecuador de 2016. Y hemos pedido a Rafa Jordá que nos diera una charla sobre este tema porque él vivió en directo este terremoto. El 16 de abril del año 2016 hubo un terremoto de magnitud 7,8 en la costa ecuatoriana que la asoló y dejó centenares de fallecidos, muchísimos heridos y una destrucción casi total en numerosas ciudades de la costa y de Ecuador. Él, como hemos dicho, se encontraba muy cerca del epicentro durante el evento porque estaba trabajando ahí, ¿no?, como geólogo. Y nos contará durante todo este webinar, nos contará su experiencia personal, su percepción de cómo se vivió el sismo en Ecuador desde el punto de vista de un geólogo, ¿no?, y sobre todo con los meses posteriores. Pero sobre todo nos hablará de cómo percibió él el contexto social y geológico de Ecuador, cómo era antes del terremoto y cómo condicionó en gran medida este terremoto las consecuencias destructivas del mismo, el terremoto y estas particularidades sociales de Ecuador. Rafael Jordá es un geólogo, la verdad que es muy inquieto, es un geólogo joven, pero con una amplia experiencia y sobre todo una muy buena formación, al que por sus inquietudes lo he conocido en muchísimos lugares distintos, en distintos congresos, hemos coincidido en muchos sitios, porque realmente es una persona con muchísimas inquietudes. Él es licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense del año 2006, con lo que ya tiene 15 años de experiencia. Y es máster también en Geología Ambiental y Recursos Geológicos. Es doctor, hizo una tesis muy interesante, cuyo título es Inventario y propuesta de puesta en valor del patrimonio geológico minero de las minas del macizo central de los Picos de Europa, en Cantabria. Es también miembro de la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero y miembro fundador de la Asociación Iberoamericana de Cuevas Turísticas. Ha desarrollado su labor profesional como consultor en diferentes campos, tanto en España como en Latinoamérica, en Ecuador, Panamá y Perú. Además de que ha realizado conferencias, impartir clases en universidades de varios países y publicar varios artículos y algunos libros. Actualmente es coordinador de proyectos de la Delegación de Madrid de la ONG Geólogos del Mundo y ha desarrollado con este organismo distintos proyectos en Bosnia y Herzegovina, en Ecuador, Haití, Tanzania y en los territorios liberados del Sáhara Occidental, ¿no? Pero sobre todo lo que yo destaco de Rafa es su inquebrantable vocación y que es capaz de unir en ella lo que es los aspectos más vocacionales, que siempre ha sido un gran aficionado a la mineralogía y a la espeleología con su trabajo y su proyección científica, y que siempre ha estado muy comprometido a nivel personal con el desarrollo de la geología como profesión y ha sido miembro de distintas asociaciones que, como ya hemos visto, pues sobre todo quería destacar su compromiso con la geología y con la profesión. Y ahora ya sin más, damos paso a que nos cuente su experiencia en el terremoto de Ecuador. Muchas gracias, Rafa, por favor, puedes hablar. Vale, muchas gracias a ti, Esther, por la introducción y gracias al colegio por darme la oportunidad de dar esta conferencia. Buenas tardes a todos. Un poco como ha dicho Esther y sobre todo por la temática de mi doctorado, pues yo no soy especialista ni en terremotos ni en sismología. La presentación que voy a hacer hoy, lo que voy a tratar de mostrar y explicar, son un poco las causas y consecuencias que tuvo el terremoto desde el punto de vista de un geólogo. Como podéis suponer, y dado que la mayoría de los asistentes durante estos seminarios, estos webinars, son geólogos, nuestra formación nos da una capacidad de entender la naturaleza y los eventos que en ella suceden de una manera muy diferente al resto de profesionales y, por supuesto, de la población en general.
En este webinar, al principio, voy a hacer una pequeña introducción más social que geológica sobre la percepción que tenía la población en Ecuador antes del terremoto. Luego voy a hablar un poco de los efectos que tuvo el sismo y luego ya al final me centraré más en lo que es mi experiencia personal durante el terremoto y con posterioridad. Bueno, he hablado que nuestra formación nos da una capacidad para entender, también nos da una capacidad para no entender. Eso fue lo que me ocurrió cuando yo llegué a vivir a Ecuador en el año 2011. Yo no conocía mucho de Ecuador, como la mayoría no es un país tan conocido como otros, pero sí que suponía que siendo un país al lado de la zona de subducción, con una cordillera muy elevada, joven, con materiales volcánicos, con intensas precipitaciones, pues que se trataba de una zona con riesgos. Sin embargo, la percepción que tenía la gente, los compañeros de trabajo, la población con la que me encontré, era que Ecuador era un país tranquilo, que los sismos, los terremotos tenían más lugar en Perú, en Chile, las erupciones en Colombia, las precipitaciones igualmente en Colombia, y que ellos vivían como una especie de calma. Es algo que siempre me sorprendió y luego pues a la hora de preparar estas conferencias que he impartido después del terremoto, pues hice un repaso breve, tampoco metiéndome mucho en el tema, sobre los riesgos en Ecuador. Empezando por el riesgo volcánico, pues de eventos recientes, en el año 2014, estando yo ahí, el volcán Tungurahua entró en erupción en una zona más muy turística como es Baños. Uno más sonado, aunque un poco anterior, fue en el año 99, el volcán Pichincha en la propia capital del país, que cubrió de cenizas pues, toda la ciudad. Y más reciente aún, el Cotopaxi en el 2015, que también cubrió de cenizas la ciudad de La Tacunga. Ahora, bueno, desde ayer o anteayer hay otro volcán en erupción, el Sangay, cuyas cenizas creo que han llegado a Guayaquil, tampoco me he metido mucho a verlo, y que han cubierto poblaciones como Alousí. Si hablamos de deslizamientos, pues lo que he dicho al principio, una cordillera joven, muy elevada, materiales sueltos, muchos son cenizas, unido a intensas precipitaciones, pues es un mix perfecto para que se produzcan grandes deslizamientos. Algunos que afectan a la población, en el año 2011 en Santo Domingo al norte, 2012 en Piñas al sur, y aunque no se ven directamente viviendas afectadas, lo resalto porque ocurrió en la zona donde yo estaba trabajando. Este es el río Coaque, en el cantón de Pedernales, donde ocurrió el epicentro del terremoto. Seguramente fue condicionado por algún pequeño movimiento sísmico y ahí directamente no hay viviendas, pero si eso se rompe, si se represa el río, que en la época de lluvias tiene mucha carga, se rompen aguas abajo, hay una población del mismo nombre, Coaque, de varios miles de habitantes, con lo cual pues, puede producirse un desastre bastante considerable. Inundaciones, evidentemente, sobre todo en la zona costera, en la cual se concentran todas las lluvias entre los meses de enero y abril. Estas también me tocó a mí allí. La imagen de abajo es la zona del río Guayas. La de arriba es Manta, es el barrio de Tarqui, que quedó completamente anegado por tratarse de una zona en la desembocadura de un río, del río Burro, y cubrió más de 1 metro de agua el barrio y con bastantes fallecidos. Y más reciente, en el año 2016, en la capital de la provincia de Manabí, en Portoviejo, esto ocurrió unos días antes del terremoto. Uno no se quiere ni imaginar lo que podría haber pasado si esto sucede unos días después del terremoto. Y por último, riesgo sísmico, que es un poco lo que más nos viene con esta conferencia. Bueno, indicar que hay dos fuentes sísmicas principales en Ecuador, la placa de Nazca, que subduce bajo la placa sudamericana, y luego las vinculadas con fallas corticales en la zona de la cordillera. Estas últimas generaron en el año 49 el terremoto más devastador de la historia de Ecuador, que asoló la ciudad de Ambato. Si vemos en la zona de subducción un repaso de los grandes eventos desde el siglo XX,
pues vemos cómo hubo un terremoto muy grande en la frontera con Colombia en el año 1906, en el límite de Esmeraldas y Manabí en el año 42, casi de 8, en el año 58, uno de 7.7, año 79, 8.2, en el año 98, esto la gente lo seguía teniendo muy presentes en la provincia, un terremoto que destruyó la ciudad de Bahía y algunas parroquias de la zona. Entonces, si vemos esto, no se puede entender que la gente considerase que vivían, sobre todo en Manabí, donde yo estaba residiendo, en una zona tranquila, sin eventos. Y de hecho, pues en el año 2016 ocurrió el terremoto del que vamos a hablar. Evidentemente existen riesgos en Ecuador, sí. O sea, no se concibe esa percepción que había en la población de que vivía en una zona tranquila. Con esto no quiero, por supuesto, echar la culpa a la población de lo que ocurrió durante el terremoto, pero sí que creo que los responsables, al final, de la gestión de un país, de una región, al final son un poco un reflejo, o más bien actúan en base a las demandas de la población. Y si la población no tiene un conocimiento sobre algo, no lo va a demandar y, por tanto, las autoridades no van a actuar. Es fundamental, bueno, por supuesto, existen muchos más factores que generan esto, factores pues, ingenieriles, pero yo creo que lo más importante para poder gestionar bien un territorio es el conocimiento del medio. Y aquí claramente se vio que no había ese conocimiento. No había ese conocimiento por parte ni de la población ni de las autoridades. Además, contamos con un país que, si bien tiene profesionales muy buenos y muy bien preparados, no cuenta con instituciones científicas potentes, medio independientes, que puedan suplir un poco esa gestión por parte de las autoridades. Ahora voy a hablar un poco de los efectos que tuvo el terremoto, con dos partes. Al principio voy a hablar, este es el trabajo que realizó un compañero geólogo de Guayaquil a los pocos días del terremoto, que lo que quería determinar era pues, hacer una cartografía de las intensidades macrosísmicas, es decir, ver las evidencias de los daños que había en el terreno y bueno, midiendo tanto efectos primarios como secundarios. Sacaron bueno, un inventario de casi 300 eventos en la zona de Manabí y sur de Esmeraldas, y esto es un poco lo que querían determinar, las intensidades macrosísmicas, es decir, los efectos que tuvo el terremoto sobre el terreno. Voy a pasar una serie de imágenes más o menos rápido sobre estos efectos que fueron midiendo. Esta es la zona más cercana al epicentro, en Pedernales. Vemos ondulaciones sobre el terreno, las carreteras fuertemente afectadas, vemos fracturas, roturas de grandes fallamientos, que ahora veremos algunas fallas que se produjeron, tanto que se aprecian, en la carretera se aprecian muy bien por las líneas, pero en el terreno también se veían. Roturas de taludes, tanto taludes en roca, aunque este es más o menos mixto, como en suelo. Vemos aquí una rotura circular afectando a la carretera. Caídas de puentes debido principalmente al socavamiento de las bases de las carreteras y de los mismos puentes, del puente Mejía en Puerto Viejo. Grandes fallas, grandes fracturas. La superficie está con más de 20 metros de anchura. Un gran deslizamiento que afectó en la zona interior. Vemos a unas granjas como cayeron, como se rompió todo el terreno. Esta es la imagen que comentaba, que se ve muy bien en la carretera, en el pavimento, pero también se veía en el terreno. Licuefacción en la isla de Muisne, esto es al sur de Esmeraldas, una isla que es pura arena. Y bueno, algunas imágenes más de los efectos sobre el terreno que tuvo el terremoto, sinkholes, volcanes de fango. Por supuesto, taludes que cayeron, con las viviendas justo en los bordes que cayeron. Y al final, con todo esto, lo que se elaboró fue un mapa con la intensidad macrosísmica, donde vemos que las intensidades más grandes se dieron, los puntos rojos, fueron
las localidades de Pedernales, Coaque, Jama y Canoa. Intensidades de 9, incluso 10. Esto nos da un poco la idea de cómo ya no es tanto que el terremoto tuviese una magnitud de 7,8, sino cómo se sintió y cómo afectó en la zona. Ahora vamos a ver los efectos en las ciudades. El terremoto se sintió en todo el país, por completo, incluso en los países vecinos. Hubo muchas ciudades afectadas, incluso Guayaquil, en la que hubo caída de puentes, pero principalmente se centró en Manabí. Todas las ciudades tuvieron una afectación muy grande, pero hubo 6 en concreto que tuvieron una destrucción mayor. En todas ellas hay una componente que para que los geólogos lo vemos muy claro, por eso hablaba al principio siempre de la ordenación territorial, y se ve sin entrar mucho en detalle. Yo no he trabajado en este tipo de proyectos que sí se han realizado por parte con posterioridad de técnicos ecuatorianos, pero veremos muy claro algunas de las causas que llevaron a esa destrucción. Estas son las 6 localidades, voy a ir de sur a norte. El epicentro, como vemos, la estrella era arriba. Portoviejo es la capital de la provincia, es una ciudad colonial, de las primeras que se fundaron en América, que lógicamente originalmente no era así. La ciudad siempre ha estado pegada al río, el río Portoviejo, de hecho era un río navegable, y fue creciendo, sobre todo en los últimos años, pero el centro de la ciudad es lo que he marcado en rojo. Se encuentra sobre antiguos palocauces, ha habido desvíos del río, tenemos un nivel freático muy poco profundo y ahí, pues con el crecimiento, con el progreso de la ciudad, se fueron haciendo edificios más grandes, sobre todo en esta zona. Si nos vamos alejando, el resto son zonas residenciales con viviendas bajas y que están en suelos mucho más competentes. Evidentemente, la destrucción se centró completamente aquí. Cayeron prácticamente todos los edificios grandes, tanto públicos como privados, en la parte, como digo, en la parte donde la ciudad se apoya sobre paleocauces. La siguiente ciudad, Manta, compite con Portoviejo, con la ciudad importante de Manabí. Ambas tienen unos 300.000 habitantes y aunque Portoviejo es la capital, Manta es como la ciudad más industrial, es donde está el puerto, donde está el aeropuerto de la provincia. Aquí lo mismo, es una ciudad que ha crecido muchísimo. La ciudad original estaba más bien en la parte de arriba, la parte de arriba a la izquierda, que está elevada y se apoya sobre un sustrato mucho más competente, sobre rocas y margas competentes. Y lo que he querido marcar en rojo es la zona de Tarqui, la misma que antes he hablado cuando las inundaciones. Es una antigua zona de casas de pescadores, astilleros artesanales, que con el crecimiento de la ciudad pues se fue creciendo, fue cambiando. Con el boom turístico se empezaron a construir hoteles, edificios cada vez más altos, mercados, en una zona que es la desembocadura de un río, fundamentalmente fangos, materiales poco consolidados, materiales de vertido, una zona no muy adecuada. Aquí he puesto, antes de poner las imágenes de Tarqui, he puesto unas imágenes de la universidad. La universidad, vemos por la pendiente de alguna de las calles, está situada en la parte alta. Hubo una destrucción bastante grande, pero más bien caída de muros, algunas grietas, pero realmente no afectó tanto a la estructura de los edificios. Sin embargo, si vemos lo que ocurrió en la parte baja de la ciudad, pues fue el colapso casi total de buena parte de los edificios, sobre todo hoteles, edificios residenciales de varias plantas que se habían construido, pues había crecido muy rápido la ciudad en los últimos años, un crecimiento tremendo. Pues eso al final lo que llevo es lo que estamos viendo. Y yo creo que sí, queda muy bien reflejado. Vamos subiendo y Bahía de Caracas, la ciudad que sufrió sobre todo en el terremoto anterior, pues aquí se ve muy claro también. Esto es el estuario del río Chone. He marcado tres rectángulos, 3 figuras aquí, 2 en verde y 1 en rojo. Evidentemente las que son en verde son las que tuvieron menos afectación, situadas en edificios
es verdad, en general más bajos, pero todos situados en materiales mucho más competentes. Bahía de Caracas es una ciudad muy turística con muchos extranjeros que residen de manera permanente, pues está situado en buena parte encima del propio cordón de arena. Más evidente materiales que en caso de un sismo y con el agua ahí, pues se comportan prácticamente como aire. Los efectos pues fueron también pues, lo mismo que estamos viendo en todas, el colapso de buena parte de los edificios, tanto públicos como privados. Menciono lo de públicos porque algunos eran antiguos, pero otros más recientes que se supone que se construyen con una normativa nueva, un código técnico, pues también sufrieron los mismos daños que los que no estaban, que los anteriores. Canoa es una pequeña parroquia perteneciente a San Vicente, que también fue destruida en el anterior terremoto. Aquí está muy claro, aquí vemos varios cauces de ríos, el río se desvió, pasaba antes por el centro de esta parroquia. Es una zona muy turística, un crecimiento muy rápido, de hecho vemos de esta imagen de Google cómo se ven todos los hoteles, hosterías, y la ciudad pues creció rápido con el boom turístico y se fueron los manglares, se desvían los cauces y al final estás construyendo otra vez encima de relleno, de arenas y el resultado es este. En la imagen de arriba a la derecha son los de la UME española que venían de Tarqui, de Manta y me los encontré ahí en Canoa. Canoa la destrucción sin contar con edificios con grandes estructuras como en las ciudades anteriores, la destrucción fue enorme. Más al norte, la ciudad de Jama. Aquí no hace ni falta marcar el río. Se ve claramente dónde está la ciudad. Se ve el río Jama. Todos esos cuadrados que se ven son camaroneras, es decir, es una zona que está todo a nivel del mar, todo con agua. Cauce de río desviado, paleocauces, en antiguas zonas de manglar y la ciudad puesta encima con un crecimiento que tuvo también no tan acelerado como otras, pero con un crecimiento rápido y bueno, pues al final cayeron hasta viviendas de madera. Luego veremos más fotos de Jama, pero básicamente todas las escuelas, el ayuntamiento, la iglesia, el museo, los edificios altos, todos cayeron en esta ciudad. Fue en porcentaje la más afectada. Aquí el 80% de los edificios o colapsaron o quedaron por caer. Y ya por último, la ciudad de Pedernales, esta es la que estaba más próxima al epicentro. Aquí es más complicado diferenciar en zonas más afectadas que otras porque la destrucción fue que por todas partes. Sí que es verdad, lo que marca en rojo es que la zona, como siempre, la zona turística, la zona de crecimiento más acelerado y con edificios más altos, sufrió casi más que el resto, que son las imágenes que tenemos. La de abajo se ve al fondo de la playa, pues edificios que estaban asentados parte en la arena, parte en la roca, otros enteros en la arena, pues Pedernales fue una destrucción muy, muy grande. Hemos visto, bueno, yo creo que queda bastante claro lo que quería transmitir. O sea, como un geólogo veríamos enseguida, diferenciamos el por qué ocurre esto. O sea, de repente en una ciudad todo sucede en una zona concreta. En otras ocurre, como en el caso de Hama, toda la ciudad queda destruida porque toda la ciudad está sobre cauces de ríos. Toda la ciudad está sobre la arena, como en el caso de Bahía. Ahora ya, como decía, esta segunda parte me voy a centrar un poco en lo que es mi experiencia personal, en cómo se ve un terremoto. Esta imagen no soy yo, como podéis ver en la imagen que aparece en la cámara, pero es un geólogo, es el doctor Kevin Chunga, que es el que hizo el trabajo del inventario en la zona del terremoto y es también un geólogo que ha vivido el terremoto. ¿Yo por qué lo viví? Yo, como ha explicado Esther, trabajé en Ecuador muchos años, luego al final acabé mi doctorado, regresé a Ecuador para registrarlo y poder trabajar en la universidad
Y cuando terminé todo el papeleo del registro, que no es sencillo, me fui a pasar unos días a la zona de Jama Pedernales, que es donde yo había vivido los últimos años. Así que yo, el día del terremoto, me encontraba en Jama, en un hotel, bueno, estaba de visita directamente ahí. No era, en ese momento no era trabajando, era más bien de vacaciones. Tengo aquí lo que son las tecnologías. Tengo registrado una conversación de WhatsApp. Las horas no son las del terremoto porque había la diferencia de mi teléfono del teléfono español. Y básicamente, unos minutos antes de que ocurriese el evento, se sintió un temblor bastante fuerte, como de 6, que bueno, el que ha vivido en estos países está acostumbrado, lo ha sentido más veces. Yo al menos no me asustaban este tipo de temblores. Pero bueno, como veis, con la persona que había quedado, le escribí porque iba a quedar con ella para irnos a la playa con los amigos. Y bueno, y veis la conversación. Eso ocurrió a I-49, el temblor debió ser a I-48. Yo salí con el coche, la recogí y paramos donde el parque central de la ciudad de Jama. Y en ese momento, a las 6:58, unos minutos más tarde, de pronto ocurrió el terremoto. Esta diapositiva está en negro porque en Ecuador, como podéis suponer, hay prácticamente 12 horas de luz y 12 horas de noche. El terremoto ocurrió a las 6:58, con lo cual era de noche. Y lo primero que se va en un terremoto es la luz. Sí que se veía algo porque teníamos los coches, estaban las motos. Y bueno, ¿qué es lo que se siente? Llega de pronto un golpe muy fuerte. Se empieza a mover todo con una intensidad brutal. El suelo se levanta más de 1 metro de altura. Tú estás en un sitio y ves a la gente que se mueve verticalmente. Los postes de la luz, que es lo que más miedo me dio, y de hecho he tenido trauma un poco con los postes años después, se tambaleaban. Allí no hay soterramiento de cables, están por arriba, con lo cual era un movimiento de postes de hormigón de 4 metros de altura. Todo se menea, escuchas el ruido de las casas. Muchas veces los geólogos, y a mí me lo han preguntado, dicen que si o sea, un terremoto es silencioso. Yo esa misma noche hubo una réplica de 6.8 y estaba en el campo y realmente no se escucha nada, se escucha un poco las hojas, es silencioso. Pero evidentemente un terremoto en una ciudad no es en absoluto silencioso. Todo suena, se resquebraja el suelo, las casas. Es horrible, es lo peor que ha sentido uno en su vida, hasta que de repente llega un momento que, como al menos yo, que no había vivido un terremoto, no tenía el chip de geólogo, te das cuenta que todo cambia. Pasa de moverse las cosas a colapsar todo. Los edificios que se movían empiezan a caerse uno tras otro, verticalmente. Sabes además y ves por los reflejos de las luces que hay gente, y es la llegada de las ondas superficiales. Multiplica por 100 lo que estaba sintiendo hasta el momento. Todo se parte, absolutamente todo. O sea, no queda nada en pie. Y la verdad es que uno siente, yo en ese momento sentía lo que quería es que eso acabase, de la forma que fuese, no me importaba. El miedo es tan grande. Yo creo que si ahora vuelvo a vivir un terremoto, pues estaré algo más tranquilo, aunque tendré el miedo de saber que es horrible, pero estaré más tranquilo porque sé que acaban. En ese momento yo pensaba que eso no acabaría nunca y quería que terminase. Bueno, finalmente acaba. El terremoto duró cerca de 1 minuto y en ese momento pues te abrazas con la gente, te das cuenta que tienes que salir de ahí, sacar gente de los escombros. Yo estaba con esta chica, ella con un miedo tremendo pensando en su familia. Yo tenía la suerte de que yo ahí no tenía familia ni tenía nadie por quien preocuparme. Yo, básicamente por mí, por mi entorno. Entonces salimos, metimos a una persona en el coche, tratamos de llegar al hospital, ingenuos, porque las calles estaban partidas, no se podía pasar, o había postes en las calles. Al final dejamos a esta persona cerca de su casa con familiares y nosotros fuimos a buscar a los familiares de esta chica. Yo en ese momento ya empiezo un poco a pesar de los nervios y el miedo, a darme cuenta de que ha ocurrido un terremoto muy grande. Ha ocurrido un terremoto muy grande, lógicamente no sé dónde ha sido el epicentro,
Yo me imagino que es muy cerca por lo grande que ha sido el terremoto y me viene a la cabeza que estamos a nivel del mar, con lo cual pienso tsunami. Ya habíamos vivido alertas de tsunami más veces, pero claro, habíamos vivido alertas de tsunami con terremotos en Chile. Con lo cual aquí, con un terremoto que tenía que haber ocurrido cerca, para mi entender, pues lo que me venía a la cabeza es que si Hama está como máximo a 8 metros sobre el nivel del mar, pues según cómo estén las mareas te puede venir un terremoto, o sea, un maremoto y cubrir. Me acerco a la policía estaba igualmente asustada que el resto de la población, o sea, estaban preocupados por sus familias, estaban preocupados por sobrevivir, pero sí que le digo que ahí, al menos en la zona donde estaba yo, le digo a los policías que hay que evacuar la ciudad, que hay que mandar a todo el mundo fuera. Nos subimos a una loma, a una montaña que hay pegada a Hama, y ahí ves, bueno, cómo esta gente de campo se sabe desenvolver muy bien, aunque no hayan vivido un terremoto de estos, porque en poco rato, con una excavadora, se allanó la loma entera y empezó a subir gente. Se montó un campamento de unas 600 personas. Yo además estaba preocupado porque estaban hablando de que el río había desaparecido. Estamos en época de lluvias, el río Jama tenía mucha agua y el río había desaparecido. Y tenía el miedo también de que se pudiese represar aguas arriba y que se viniese una avalancha de agua. O sea, que nos podía venir por los dos lados, por la montaña y por el mar. Con lo cual, subiendo a la gente arriba, empezó a llover, época de lluvias, en la loma, con barro, gente herida, gente agotada, bebés, ancianos, pues montaron carpas, por suerte, como habéis visto en la imagen, os he comentado, es una zona de camaroneras, se cogió material aislante, que cogieron la gente de ahí y montaron carpas, para al menos en nuestro campamento, es para 500, 600 personas. Sigue sin saber qué es lo que ocurre, no funciona la radio, llegan algún coche de poblaciones vecinas, nadie, ninguna policía ni nadie te va a llegar a esas horas. Empieza la noche, hay réplicas del terremoto, mucho susto, la gente rezando, la gente pensando que es por el cambio climático, que es por tal, por sus pecados, por todo. Por eso hablo siempre del conocimiento. Había una mezcla total de causas del terremoto. Pero en general la gente, por supuesto, ayudándose unos a otros, seguía habiendo gente en el pueblo rescatando los pocos supervivientes que hubo. Y bueno, pasa la noche y llegan al final las 5 de la mañana, empieza a amanecer, a clarear y es cuando bajas y te encuentras cómo ha quedado la ciudad. Estas fotos están tomadas por mí unos días después del terremoto, ya está todo limpio, pero sí que se puede apreciar. Arriba a la izquierda es el municipio, el ayuntamiento. La imagen que está más a la derecha es la iglesia. Y la de abajo, bueno, ahí se supone que tiene que haber bastantes edificios y no hay ninguno. Ahí ya por la mañana o a la madrugada uno se empieza a pensar, yo, bueno, esto tan grande ha tenido que sonar, ha tenido que escucharse en otros países. Ya sabíamos que el gobierno ecuatoriano estaban reunidos en Puerto Viejo, no sabíamos por qué, no sabemos por qué estaban en Puerto Viejo si el terremoto para nosotros había sido ahí. Empiezas a pensar que tienes familia en España, que hay que avisar, pero no hay teléfono, no hay nada. Conseguí llamar bueno, conseguí que una persona me acercase a un sitio con cobertura, que solo se podía ir con un buggy por la arena, llamar primero para que te recarguen el teléfono y después llamar a casa y decir que estás bien y que te cambien el billete de vuelta porque no sabes si vas a poder salir de ahí. Y luego vivir el día, estar esperando a ver qué ocurre. Suena porque sí las bocinas, una alerta de tsunami, todo el mundo evacúa, todo el mundo se va a las lomas, abandonando todo lo que estaban recogiendo. La primera ayuda tardó 24 horas en llegar, que fue un alivio para todos porque ahí el miedo y el susto era muy grande, que llegaran los militares a Jama 24 horas. Y yo más o menos como a esa hora, al poco de llegar ellos, conseguí que un amigo me sacase de Jama. Salí de Jama y ya cuando empecé a acercarme más hacia Manta, que era mi objetivo, darse cuenta de la destrucción por el camino. Todos los pueblos que pasaban estaban destruidos, ya tienes señal, y con lo cual llamas a tu gente ahí en Manta para decirles si te puedes quedar en su casa y te dicen ellos qué casa. Y te das cuenta que la destrucción ha sido en toda la provincia, que toda la provincia ha sido afectada.
Y yo la verdad es que tuve mucha suerte, como casi siempre he tenido. Y en Manta resulta que me dejaron en una casa que yo no conocía de unos señores que se estaban dedicando a hospedar y a cuidar de los extranjeros. Los extranjeros fueron, por un lado, estábamos los más abandonados, pero también por esa situación de no tener familia, de no tener bienes perdidos, en un principio todos se volcaron muchísimo con, con la población, con la ayuda. Sobre todo todos los amigos que tenía de profesores en la universidad se volcaron a ayudar a todo el mundo. Fue una, una labor muy solidaria en general, pero sobre todo de los extranjeros particularmente. Y bueno, ahí, pues al día siguiente, esa noche ya dormí después de varias noches y llamar a las llamadas pertinentes y ahí terminó la parte más de supervivencia y empezó más la de cooperación. Uno cuando vive estas cosas, sobre todo cuando lo vive en un sitio al cual tiene especial cariño, en el cual tiene amigos, gente con la que ha vivido años, pues lo que te viene encima es que es toda una injusticia. A mí me parecía muy injusto estar con unas personas, estar disfrutando con ellos y que en un minuto ellos perdiesen todo, perdiesen familiares, perdiesen su trabajo, perdiesen su ciudad, perdiesen sus casas y que yo pues simplemente había vivido un momento horrible, pero había vivido un momento, nada más. Con lo cual, bueno, llamé otra vez a la persona que me recargó el teléfono, que es mi amigo Segundo Guanoliquín, y me recogió, le estaba preparando unos cargamentos para llevar a la zona del terremoto, me recogió y a los 2 días regresé al epicentro. Aquí he puesto en esta imagen un poco las actuaciones. Yo inicialmente lo hice como estoy explicando a los pocos días. Luego ya me uní a la ONG Hellows del Mundo para tener una asociación que me ayudase a la búsqueda de fondos y a organizar proyectos. Y un poco aquí lo que marco es las actuaciones que se hacen. Están las intervenciones de emergencia, que es lo que ahora voy a comentar. Actuaciones bajo petición de ayuda, es decir, la gente te demanda y tú pues les ayudas. Identificar necesidades, que al final si estás sobre el terreno te das cuenta de lo que la gente necesita. Que eso en cooperación lo hablamos siempre, no es lo que tú crees que la gente necesita, sino lo que ellos necesitan. Y aquí, eso si estás sobre el terreno puedes identificar perfectamente las necesidades de la población. Luego plantear proyectos y desarrollarlos. Como digo, lo primero que hicimos el día 19 fue regresar. Yo quería regresar aparte por quedarme tranquilo de ver, no sabía de todos mis amigos de Jama si estaban bien o no, pero quería verles y sobre todo quería llevar ayuda. Yo trabajé 2 años allí en esos cantones en proyectos de presas. Mi trabajo era en el campo. Yo sabía perfectamente que la ayuda, que se encontraron unos convoys impresionantes de ayuda extranjera, nacional, tremenda, pero sabía que la ayuda se iba a centrar o se iba a canalizar en el centro de las ciudades. Y Ecuador y Manabí en concreto, mucha población vive en el campo donde no hay carreteras, no hay nada. Entonces nosotros nos centramos, bueno, aquí vemos pues está la policía, la gente pegada a las carreteras para recibir ayuda y nosotros nos centramos y nos pusimos como objetivo llevar la ayuda a las familias que vivían en zonas alejadas de los núcleos de población y en los cuales no había vehículo, que son mucha gente, la mayoría de la gente no tiene coche propio. Y aquí estoy con esta gente que vinieron de Quito, de la empresa Geosoil, que fueron los que me recogieron y a los que realmente yo acompañé a entregar la ayuda. Luego hicimos una serie de actuaciones, lo que nos iban pidiendo, pues material escolar, ahí estaba empezando el curso, se habían quedado sin nada. Yo seguía pensando que lo que me hubiera gustado era hacer algo de geología, pero no era tan sencillo. Lo intenté, hablé con las autoridades, me ofrecí, pero uno se da cuenta que no es tan fácil ayudar. Así que otra cosa de lo que nos pidieron fue reconstruir una escuela en el municipio de Jama, que había quedado prácticamente entera destruida. Empezamos para levantar los muros y varias cosas y acabamos haciendo prácticamente entera con baños y todo nuevo. Aquí estamos socializando, es decir, pidiéndoles a ellos cómo querían la escuela. Estaban con mucho miedo, no querían muros altos, tenían pánico de los muros. Mucha gente de ahí, muchos niños habían perdido a sus padres.
tenían miedo de que se les cayese la escuela, con lo cual, aparte de atar como aquí las grietas, pues se rebajaron todos los muros al final. Y bueno, fue un trabajo muy bonito porque participaron también la gente de allí, los padres, los niños, y construimos una escuela en Jama. Aquí me ayudaron bastantes asociaciones en España a conseguir los fondos y ayuntamientos. Luego, estando allí, porque me pasé unos cuantos meses, yo regresé después del terremoto a España y cuando conseguí el dinero me fui para allá y estuve meses ahí. Pues un poco la labor que hice y también como parte de la ONG fue identificar las necesidades, que es lo que yo había vivido y sabía que hacía falta. Por supuesto, la falta de experiencia de respuesta de las autoridades y de la población ante desastres. Comparado con los chilenos, que allí en Jama había chilenos viviendo, uh, no sabíamos cómo actuar. Ya no hablo de los ecuatorianos, yo tampoco. Desconocimiento de dónde viven, desconocimiento de por qué suceden las cosas. Total, lo que he dicho desde el principio. O sea, la gente no conoce su entorno. Ausencia de lugares seguros, lo que hablé del campamento, es vital. O sea, no había dónde ir. Ni nosotros ni los heridos, nadie. Ubicación errónea de viviendas, incluso en núcleos urbanos, lo que hemos visto al principio de las ciudades donde estaban situadas. Y en general, pues eso, todo se resume un poco a una planificación sin criterios geológicos, una ordenación territorial que no tiene en cuenta el suelo donde se pretende apoyar las viviendas, la economía, todo. Los proyectos que se intentaron plantear, el primero, que a mí es personalmente, me gusta mucho la parte más divulgativa, era eso, dar a conocer a la población el entorno donde viven. Creo que es la base de todo. Luego, por supuesto, los centros polivalentes, también es un poco por experiencia personal, el hacer edificios que tengan uso, pero que a la vez puedan servir en caso de cualquier tipo de emergencia, que no solo hay terremotos, que puedan servir para la población. Esto es como estaba la gente viviendo los meses posteriores. Y luego, como geólogo, pues el trabajo estrella, lo que me gustaría y lo que creo que es necesario es que haya una cartografía de riesgos, una cartografía geológica. En Ecuador se ha hecho cartografía geológica, pero principalmente en las zonas donde hay recursos minerales, porque al final realmente se invierte en esa cartografía, pero se recupera. Yo creo que la cartografía geológica se recupera el dinero siempre. Si tenemos en cuenta las pérdidas y el gasto que supone en una zona como Manabí turística o en una ciudad grande el hacer las cosas mal, es mucho más barato tener una buena base geológica, una buena cartografía. Al final, el proyecto que sí que hice, algo geológico, fue el de Manabí conoce sus riesgos, pero lo hice inicialmente en el Cantón Jama, pues un poco por demanda del municipio, un sitio donde tengo mucha confianza. Hice un trabajo de inventario de los riesgos geológicos, un inventario también, un listado del conocimiento que había, las necesidades. Se entregó un trabajo bien bonito y a mí me sirvió para muchas cosas y una de ellas es, vuelvo a lo del principio, el darme cuenta que se seguía sin conocer nada. Y aquí voy a poner, ya para terminar esta conferencia, unas imágenes, algunas las hemos visto antes, de, de lo que ocurrió y por qué ocurrió. Este es el colapso del puente Mejía en Puerto Viejo. Y pregunto si fue el terremoto. Estas fotos las tomamos cuando fuimos a entregar la ayuda. La carretera es totalmente partida, colapsos que vemos en zonas laterales. Y la pregunta es, ¿fue el terremoto? Pues cuando hice este trabajo de Manabí conoce sus riesgos, 3 años después, me encontré con esto. Hice un inventario, quería hacer un inventario de taludes en una carretera, en el Cantón Jama, y vi esta carretera nueva, no existía cuando el terremoto, una carretera recién terminada, y vemos cómo está. Vemos cómo está la carretera sin ningún sismo. Los taludes, estos son taludes pequeños, no te van a colapsar entera una carretera, pero sí que van cayendo. Esto está recién estrenada la carretera y vemos las grietas que se forman en la carretera, las grietas que se forman en los desmontes, y esta imagen dice mucho. Claramente
eso, yo cuando pasas ahí como geólogo o como persona que ha trabajado algo en geotecnia, directamente te vas a mirar al sitio donde ocurre esto. Estas carreteras no hace falta un terremoto para que se caigan. Todas las infraestructuras de la zona no hace falta un terremoto de 7,8 para que caigan. Seguramente sin terremoto incluso caerían. Realmente se está haciendo las cosas sin un criterio geológico. Aquí tenemos en la flecha roja, por ahí hay pequeños arroyos, en época de lluvias crece y se comen los desmontes. Hay soluciones tan sencillas como lo que he puesto abajo, de hacer muros de gaviones, hacer ahí infinidad de soluciones que además ellos saben hacerlas, pero si nadie lo demanda, si nadie critica, si la gente no se preocupa un poco en lo que es el conocimiento del medio, el conocimiento de la geología, si ya desde la base están mal hechas las cosas, pues evidentemente cuando ocurre un evento de este tipo, pues la destrucción es la que tuvimos. Y bueno, espero que haya gustado y agradecer la atención de esta charla de la percepción que tuvo un geólogo del terremoto de Ecuador. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rafa. Ha sido muy interesante, realmente me ha impactado muchísimo. Hasta incluso cuando narraba solo y se veía en negro, porque me parece que me he hecho la idea de lo que era un terremoto realmente. Quizás una persona que haya vivido más a terremotos no le ha impactado como a ti. Ujú. Y por eso nos has transmitido, ya lo has dicho. Y desde luego pues sí que hay mucho que hacer, la ONG y los geólogos, desde luego. Lo que os quería comentar, bueno, que ahora abrimos el turno de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna, por favor que lo haga a través del chat y yo lo leeré para que lo pueda contestar Rafa, a ver si hay alguna pregunta. Yo me han gustado mucho las imágenes que has puesto al principio, que igual no eran tuyas, bueno, que se veía perfectamente la carretera, la raya marcada y cómo se había desplazado la carretera, gracias a la raya se podía cuantificar, ¿no? Pero Sí, bueno, no, otras cosas realmente trágicas. esas imágenes son de este geólogo, del doctor Kervin Chunga, que hizo un trabajo excelente. O sea, él a los Sí, sí. pocos días, luego a mí sí que me preguntó cosas, porque él vivió el terremoto desde Guayaquil, entonces me preguntaba inquietudes que tenía sobre si el terreno se levantaba, si no se levantaba, yo le decía que sí, que más Sí, de lo un has metro de comentado. altura se levantaba el terreno. O sea, tú Y notaste que se levantaba 1 metro. yo estaba en un coche cuando ocurrió eso y Sí, yo sentado me veía por encima de la gente que estaba de pie en la calle. jolín. Mm. O sea, lo de las ondas sísmicas es verdad. Es verdad. O Y sea, lo ¿y de las notas ondas que es ondulatorio, superficiales también. notas que es ondulatorio el movimiento? Totalmente. Se notan, Sí. hombre, no te da tiempo tampoco a centrarte y a analizar las cosas, pero sí, sí, notas y lo que he comentado, lo que notas tremendo es cuando llegan las ondas superficiales. Es impresionante. Bien, Ah. aquí hay un comentario más que una pregunta de Alexandra Cedeño desde Guayaquil. Te felicita por tu presentación y te pregunta si el trabajo que hiciste al municipio de Jama está disponible. Ese trabajo lo tiene el municipio de Jama, que al final es el dueño del trabajo. Es como, Sí. aunque es cooperación, nosotros ese trabajo se lo entregamos al municipio y ellos lo tienen. Pero podría verse sin problema. Yo creo que si llama, yo le puedo aclarar cualquier duda que tenga o cualquier inquietud, pero entiendo que el municipio no tendría problemas si alguien quiere verlo. César Garrido pregunta si a día de hoy cómo está la reconstrucción de Jama, si se están siguiendo las indicaciones de tu trabajo. Bueno, la realidad en el caso de Jama es un cantón muy pobre. El trabajo se entregó hace un año, más o menos, y yo creo que muchas cosas todavía no han empezado a hacerlas. Hay que tener en cuenta que esta gente no dispone, estos cantones pequeños no disponen de fondos propios para hacer ningún tipo de actuación. Todo viene prácticamente de dineros del gobierno. Hay tanto por hacer que muchas veces pues, no es una cuestión de criticar a la gente, muchas veces se hace lo que se puede. ¿Se podría hacer mejor y se podría tener en cuenta más a los geólogos? Por supuesto, pero hacen en cierto modo lo que pueden. Pero no, muchas actuaciones que se hablaban no se han realizado.
Cristina Rezca te pregunta ¿qué posibilidades ves de que cambie la forma de gestionar este tipo de desastres en cuanto a prevención? Y si de 2016 a 2019, cuando volviste, no existe pues ningún programa preventivo. No, yo creo que no ha cambiado prácticamente nada y creo que no va a cambiar. Y no va a cambiar, o sea, sí que se han tomado medidas, se han hecho proyectos con profesionales ecuatorianos, la Secretaría de Gestión de Riesgo, han hecho trabajos muy interesantes. Ahora todavía está calentito el terremoto, está muy presente en la gente, pero seguramente de aquí a un tiempo se van a olvidar igual que se olvidaron del terremoto anterior. Bueno, Falta, con perdón, para terminar, sí, lo que sigue faltando es la base del conocimiento. A que la gente entienda, no que te digan las autoridades, por aquí está la vía de escape, que la gente entienda por qué tiene que haber una vía de escape, que la gente entienda por qué hay deslizamientos, que la gente entienda por qué no se puede construir o hacer o crecer las casas pegadas al mar o en los cauces de los ríos. Si no entienden eso, ellos, lo que le digan las autoridades ahora les llegará, dentro de un tiempo no. eso lo que tú decías de la divulgación, que tanto te gusta, realmente es fundamental. Desde luego, está claro. Yolanda de Pro Díaz te comenta que has mencionado que incluso edificios que se suponía que seguían la norma sismorresistente sufrieron daños. ¿Se sabe si se ha revisado la norma después de este terremoto? Bueno, yo no lo sé, aunque conozco gente que ha trabajado en la ANEC, pero yo creo que más que revisar la norma, lo que hay que revisar son los edificios. Pero entonces no cumplían la norma. Claro, se supone que sí, o sea, existía la norma, eran edificios, pero yo creo que muchos de ellos lo que ocurrió es que no respetaron la norma. Vale. La norma seguramente sea revisable como todas. De hecho, la norma ecuatoriana es un poco copiada de la española, con sus cosas buenas y malas, pero es una norma bastante completa. Otra cosa es que las autoridades o las constructoras la respeten. Muy bien. Chemi Medina da las gracias. Dice, al ver las últimas imágenes que has puesto y por lo que has comentado, parece que las nuevas infraestructuras no están preparadas para soportar otro sismo. ¿Existe normativa sismo resistente en Ecuador? Y si existe algún organismo que vigila si se cumple, que esto es lo interesante, esto segundo. Sí, claro que lo hay, que no se haga, pero vamos, también nos ha ocurrido incluso aquí en España ver que carreteras que tendrían que estar bien han caído. Allí en Ecuador las carreteras las hacen empresas y que son potentes, hay una fiscalización de las obras y hay una norma que tienen que cumplir. Otra cosa es que lo que he dicho antes, que por lo que sea o por la rapidez o por algo no se cumplan. Más o menos en este sentido, Alexandra Cedeño, que es la que te preguntaba antes, después de la experiencia en Jama en el terremoto, ¿se han tomado correctivos en la forma de gestionar los permisos de construcción, sobre todo en lugares de alto riesgo como los cauces de los ríos o cerca del mar? Yo lo que he visto, al menos en Jama, es que se han declarado zonas de alto riesgo en las cuales ya no se puede construir. O sea, algo sí que se ha cambiado. De hecho, había una parroquia de Jama que tuvo una destrucción tremenda porque estaba construida, además de pegado al mar, en una zona de relleno y sobre el mar. Y esa prácticamente desapareció. Y se han declarado zonas de riesgo que no se permite construir ahí. Así que se ha hecho algo respecto al menos en las zonas costeras. En las zonas de los cauces de los ríos, yo creo que no. Vale. Luis Mansilla, de Almadén, te pregunta, enhorabuena, Rafa. ¿Piensas que aquí en España también hay mucho desconocimiento por parte de la sociedad en general sobre los riesgos geológicos y si se hace poco? Bueno, aquí nos toca muy, muy de cerca. Yo creo que la gente que estamos dedicados a esto hacemos lo que podemos, pero sí que es poco. El conocimiento es nulo de los riesgos. A nosotros no nos ocurren estos eventos tan catastróficos, pero si ocurriesen, yo creo que se caería el país, no digo como en Ecuador, pero parecido. La sociedad, los riesgos geológicos no los conoce y sí que hay gente que se dedica a divulgación, sobre todo en los últimos años. Siempre los geólogos hemos pecado de que divulgamos poco
pero creo que eso ha cambiado bastante últimamente, o sea, tanto las universidades, tanto de geología como de minas, los colegios profesionales hacen una labor bastante intensa en cuanto a la divulgación. Sigue faltando, por supuesto. Sigue faltando porque vemos que se siguen haciendo actuaciones también por parte de las autoridades, como construir encauces, como declarar arroyos como que no son ríos para edificar encima. Así que sí, creo que también aquí hay mucho por Sí, hacer. bueno, tomamos nota porque sabemos, el Colegio de Geólogos, y hacemos lo que podemos, pero podemos hacer más y debemos hacer más, y la ONG Geólogos del Mundo también hace muchísimo más de lo que puede. Pero bueno, en este sentido, Rafa, ahí Nieves Paniagua te comenta: Rafa, no hace falta estar en Ecuador, lo vemos en España todos los años con las danas. Volvemos a caer en los mismos errores año tras año, Sí, ¿no? totalmente. Aquí nos es muy fácil mirar lo que ha pasado en Ecuador y como he hecho yo, decir qué mal por aquí, qué mal por acá, pero si hiciésemos el mismo trabajo con España, las conclusiones serían parecidas. Y Luis Mansilla vuelve a decir que se hace poco para la difusión y conocimiento. Ujú. Lyell, que es el presidente de Geólogos del Mundo, porque ya sé yo quién es Lyell, ¿crees que podríamos, es Carlos García Arroyo, ¿crees que podríamos dar seminarios de seguridad ante eventos de esta índole geológica a través de Geólogos del Mundo? Pues si él lo dice, que lo... Sí, la verdad es que la idea me pareció una idea preciosa, la de Manaví conoce sus riesgos, y la idea era esa, preparar unos trípticos, preparar una documentación, llevarla, entregarla para que sea de ellos y dar conferencias en estos sitios. Sí. Porque es importante que la demos directamente nosotros, acompañados de gente de allí. Bueno, la podemos dar nosotros o que la dé un geólogo ecuatoriano, pero preparar la documentación. Ah, yo creo que sería un proyecto muy bonito y muy necesario y no es tan complicado ni tan caro de hacer. Y estudiar planes de evacuación, aparte de la divulgación local, es un plan de evacuación, un plan de, en caso de terremoto, lo que dices, porque puede haber un maremoto, ir a lugares altos y fácil que la población sepa, como saben en Japón, lo que hacer en caso de terremoto. Eso sí que salva muchas vidas. Eso las autoridades hicieron unos planes de evacuación y además muy acertados, con zonas seguras, donde acudir y todo. Han hecho simulacros Ah, de terremotos, simulacros de maremoto. Luego falta, insisto, en la percepción de la gente. A los pocos meses del terremoto hubo un terremoto, un temblor de magnitud 6 y estaba con un amigo y la gente salió corriendo a la carretera. El amigo era chileno y le dijo, tienes más probabilidad de que te atropelle un coche a que te pase algo con el terremoto. A la gente salía corriendo y salió corriendo con niños y todo y cruzó una carretera, sin mirar. Entonces, insisto en que falta es mucho trabajo de divulgación, de enseñar. También se tarda, es normal que la gente, después de haber vivido un evento tan traumático, pues no es fácil que enseguida cojan cómo es la idea de actuar en caso de un terremoto, como ya tienen los chilenos o los japoneses, pero después de años y años de trabajo. Rafael Tomás Cardoso, en este sentido, también comenta: cierto, la clave de la pedagogía de los riesgos la clave es la pedagogía de los riesgos con la población, pero también la concienciación de las autoridades a través de evidencias, publicaciones, etcétera, como vuestras aportaciones a las autoridades locales. Enhorabuena por vuestro trabajo. Sí, yo creo que es un tema conjunto, es de todos. Aquí hay culpa, bueno, o no culpa, o sea, al final es un mix de las autoridades que no hacen las cosas, pero si no se les exige, también los científicos y la gente que tiene más el conocimiento, a veces nos centramos más en publicaciones para un entorno pequeño y particular que para la población en general, que son necesarias, no es, pero creo que es que la parte divulgativa es fundamental. Y la parte divulgativa también le llega a las autoridades. Si a las autoridades le pones la cara colorada, van a actuar. Al final. En este sentido, el Colegio de Geólogos, en lo que afecta a España, hemos intentado hacer este tipo de tareas acercándonos a los políticos ante estas elecciones o en tiempo de paz para dar a conocer nuestras propuestas, pero creo que tenemos que trabajar más en este sentido. Claro. El Colegio de Geólogos o digamos los organismos que conocemos de los problemas, ¿no? Es nuestra obligación lo que dice. Bien, también en este sentido, Luis Mansilla, que es de la Universidad de la Escuela de Minas de Almadén.
se podían preparar publicaciones sencillas y muy didácticas para la secundaria y bachillerato sobre el tema de riesgos geológicos y que se dieran en los institutos y asociaciones. Es verdad. Sí, además, por ejemplo, el IGME ha hecho siempre trabajos muy bonitos para niños. Yo creo que un trabajo conjunto ya no solo de los geólogos, sino de los colectivos de la ciencia de la Tierra, de los ingenieros de minas y de los incluso ingenieros de caminos, de los geólogos, hacer una documentación que acerque a la gente tanto nuestra profesión, pero también los riesgos, el conocimiento del entorno. Yo sigo pensando que no es un trabajo tan complicado. Es decir, que es verdad que todos estamos ocupados con otras cosas, pero no es tan complicado hacer ese trabajo y creo que es muy necesario. Bueno, es que yo creo que no es cuestión de hacerlo como un extra, sino hacerlo como un trabajo. Totalmente. A Cristina Rezca, en este sentido, también dice, también muy interesante, me parece. Bueno, tal vez podría dar un webinar para Ecuador a través de alguna institución de allá. Esto sería una divulgación de prevención muy valiosa. Bueno, hemos dado a conocer también en Hispanoamérica, pero en general este trabajo, pero claro, igual la hora para ellos no es la mejor esta. Y dice Sí. que desde geólogos del mundo que se haga. Yo creo que sí se puede hacer, o debéis hacerlo. Sí, bueno, yo personalmente tengo bastantes vínculos, lógicamente, con Ecuador, de tantos años allí. Pues Y se sí, puede hacer en conjunto yo creo que siempre es fundamental, sí. aparte que a la gente le gusta más que te lo haga un local a que te venga uno de fuera, que se pueden hacer perfectamente en colaboración con los colegios profesionales de allí, con las universidades de allí, que hay profesionales fabulosos. Pues toman nota. A ver, otro tema que también en este sentido, pero en España, Chemi Medina comenta, en España los geólogos somos unos desconocidos para la mayoría de los ayuntamientos. Creo que el colegio debería trabajar más para concienciar a las corporaciones locales en la prevención de riesgos geológicos. Podemos hacer más y debemos hacer más, esto desde luego. Teníamos una campaña que decíamos también un geólogo para cada ayuntamiento, pero no era ninguna tontería, o para algún consejo comarcal o para asociaciones que hubiera un geólogo que ayudara a ordenar el territorio. Esto es fundamental. En nuestras propuestas para la política nacional, las propuestas de los geólogos, siempre incluimos eso. Y bueno, Rafa, parece no hay más preguntas, parece, que han sido muchas. Si quieres acabar haciendo algún resumen o un compromiso del webinario con el Ecuador, ya no podéis hacer los de geólogos del mundo. Sí, yo creo, Geólogos del Mundo y el Colegio de Geólogos. Yo creo que es importante porque la ONG realmente es más su función el apoyar y ayudar a la gente, pero yo creo que es un trabajo entre profesionales y creo que el Colegio de Geólogos es igual que otros colegios profesionales, pero es la entidad que debería participar en todo esto. Y Geólogos del Mundo hacer la labor más social, que creo que es un poco también el fin de las ONGs. Pues tomamos nota de todo esto. Y bueno, yo creo que ya no hay más preguntas. Sí, bueno, Cristina contesta que sí, un webinar desde el Colegio de Geólogos y Geólogos del Mundo. Perfecto. Pues ya nos ponemos. Ya está. Bueno, pues yo creo que ya nada más. Muchísimas gracias.